Buenas tardes, un saludo desde la Oficina de Paleontología de Nicaragua. Hoy les voy a compartir, o quiero compartirle, un hiato de información biocultural vinculado con las sociedades pretéritas que se emplazaron en todo nuestro territorio nacional desde hace más de 8.000 años o más probablemente, porque hay que seguir profundizando estas investigaciones. Y la idea de hoy es compartirles el origen, cómo llegaron los primeros pobladores a nuestro territorio a partir de que la gente comenzó a emplazarse, a migrar más bien, hasta llegar a nuestro territorio. Tengo en mis manos el libro de paleontología, paleoantropología. Y la gente me está preguntando que qué cosa es eso de paleoantropología. Miren qué importante la paleontología. Algunos creen que es simplemente el estudio de los fósiles de origen animal y vegetal, pero la paleoantropología, como rama de la paleontología, se dedica al estudio de los fósiles de origen humano. Por eso integré, por eso el libro tiene un capítulo que se llama Paleoantropología, porque en ese capítulo se describen los fósiles humanos de los primeros pobladores que llegaron a Nicaragua. Es decir, la importancia de que las sociedades nuestras comunidades, nuestro pueblo, los estudiantes, maestros, los profesionales, conozcan qué significa la paleontología, paleoantropología. Entonces, como se ha discutido algunas cosas que se han puesto en los libros de historia, la verdadera historia de los primeros poblamientos, de los primeros humanos que habitaron en nuestro territorio, no comienza con 500 años de historia, es mucho más antiguo. Recuerden que les he hablado de 8.000 o hasta 10.000 años o más, pero en el libro aparece ese capítulo específicamente de los primeros humanos, que incluye las huellas de Acahualinca. Les voy a mostrar, como he hecho en otras ocasiones, el capítulo de la paleoantropología en Nicaragua, que abarca la llegada de los primeros humanos en nuestro, primero por Alaska, por supuesto, luego al territorio de los Estados Unidos, México y Centroamérica. Tengo en la pantalla, si lo logran leer ahí, el estrecho de Bering. En el estrecho de Bering, probablemente hace unos 40.000 años, aquí se ve, miren, este estrecho de Bering en una época se formó, había hielo, era un puente de hielo. Entonces las grandes manadas de vertebrados pasaron ahí y detrás de esas grandes manadas también venía gente que eran recolectores, cazadores, y así fue como se dio esto. El estrecho de Bering, por ejemplo, está Asia y tenemos aquí lo que es América, el poblamiento de América, y la primera gente que llegó, las primeras poblaciones, tenían una vida nómada, cazadores, recolectores y en algunas veces pesca. Entonces toda esa gente que atravesó el estrecho de Bering hace unos 40.000 años, que primeramente pasó la megafauna, pues, pero como ellos también venían de estas grandes manadas, entonces la gente pasó y eso fue lo que ocurrió. Después hubo un poblamiento más masivo. Y el continente americano se llenó, se nutrió de una diversidad de gente, de poblamiento, pero que no eran identificados como grupos étnicos, porque lo de la etnia y la descripción de la etnia
es posterior. Entonces, en América es en 1492, todavía estaba, que se habla del descubrimiento, pero eso es de 500 años. Mientras el continente, hoy llamado América, desarrollaba cultura de más de 5.000 años de antigüedad. Imperios que hoy contienen Europa no sabían que la Tierra era redonda. Lo que quiero decir con esto sí es que cómo la gente tiene que ir reconociendo, tiene que irse dando cuenta que la historia nuestra, la historia en América, no es de 500 años con la llegada de los ibéricos, sino que existían pueblos, existían culturas, gente, en el caso nuestro, vamos a hacer énfasis en lo nuestro, de más de 8.000, 10.000 años probablemente. En México hay gente mucho más antigua, pero el proceso del desarrollo de la vida en América se fue nutriendo, se fue evolucionando, la gente se fue multiplicando hasta que fundaron grandes emplazamientos, grandes centros de intercambio cultural, y todo eso fue lo que dio origen posteriormente a grupos étnicos. Y en este caso, para nosotros, lo más antiguo que tenemos y que aparece en el libro son las huellas de Cahualinca. Pero recuerden también que en la costa atlántica tenemos a la mujer de Moquepoy, que son 6.000, 7.000 años. Y la gente de Cahualinca abarca más de 8.000 años. Aquí, por ejemplo, se muestra pues una imagen de las huellas de Cahualinca y vemos la biología, la porción anatómica de un pie con todas las características igual a nosotros. Y eso es lo más importante, que hay evidencia, ese tipo de evidencia, y también a nivel de Centroamérica hay evidencia que nos permiten hablar de la antigüedad de estas poblaciones. Por eso, con este mensaje, con esta información, con estos elementos bioculturales vinculados con estas sociedades pretéritas, es que debemos de ir cerrando el discurso de que nuestra historia comienza con 500 años antes o con la llegada de los peninsulares. Es decir, que ellos creen que nuestra historia comienza a partir de la llegada de los españoles, pero eso no es cierto. Por eso queremos hacer énfasis en estos tipos de asentamientos en estas poblaciones. Regresate al mapa de la gente. Y aquí, en este mapa, hay una distribución geográfica de las poblaciones. Por ejemplo, están los Chontal, todo en el mar Caribe, en la parte del Caribe, las poblaciones ancestrales de los Mayaina, los Miskitos, los Ramas, los Creoles. Pero es interesante el dato de los Mayaina. Hay escritores como Luis Hurtado de Mendoza, por ejemplo. Él escribe en su libro Identidad Cultural de los Mayaina. Luis Hurtado de Mendoza cree que esta población o que esta nación es una de las más antiguas en Centroamérica y por supuesto en Nicaragua. Él afirma en su literatura que probablemente esta gente tiene más de 6.000, 7.000 años de antigüedad y que todavía hay comunidades en Chuna, en toda la costa del Caribe. Y vemos, por ejemplo, en el Pacífico, los niquiranos, los chorotegas, que era gente que tuvieron contacto con los peninsulares, pero hay grupos como los Lenca y otros grupos que probablemente estuvieron utilizados, porque hay vestigios vivos todavía en Honduras y El Salvador. En Nicaragua tenemos evidencia de cerámica, eso, y que vincula con esta parte. Y en la región del norte, las principales culturas que tenemos, culturas vivas, Mayaina, Miskito, Rama, Creole, pero que también toda esta parte central del país está llena de vestigios culturales que pertenecen a esas sociedades pretéritas que nos antecedieron.
Esa es parte pues de lo que podemos hablar sobre los mayainas, pero ¿cómo nosotros no podemos estar hablando solamente de esa parte? En el Atlas de Nicaragua, en este libro que ya está publicado, hay un ensayo sobre las huellas de Cahualinca, que decimos que son holocénicas. Es muy importante, pero también hay un ensayo sobre una cerámica que encontré en San Marcos Carazo, en el barrio La Cruz, una cerámica a más de 2 metros de profundidad que estaba por debajo de un depósito de ceniza y posteriormente una capa de arena. Era un entierro donde la gente hizo una ceremonia, hicieron una cruz con huesos humanos y depositaron cerámica. Es la cerámica más antigua. Entonces, esos poblamientos, esa cerámica, la fechamos de 2500 años a 3000 años antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de una cultura de aproximadamente 5000 años, que yo lo vinculo con los primeros agricultores. Eso está publicado en este atlas del Directorio Cultural de Nicaragua del 2005-2006. Eso lo pueden publicar. Es un dato que ya está contundentemente aprobado, reconocido, pero tenemos otros registros culturales que es lo que quiero. En esta imagen, miren la diversidad, la cantidad. Eso es poquito, tengo más imágenes, pero cómo la gente, cómo nuestros pueblos estuvieron desarrollando el arte. Todos estos elementos, todos estos artefactos con diferentes tipologías, eso no lo trajeron los peninsulares, ese conocimiento no lo trajeron los peninsulares. El arte sobre piedra, el arte rupestre, petroglifo, la cerámica, trabajo en jade, el trabajo en piedra, las estatuarias, todo ese trabajo es la parte artística de nuestros artistas ancestrales, es la parte, es el acervo que nos heredaron esos pueblos, de tal manera que el conocimiento, porque muchos creen que con la llegada de los peninsulares llegó el conocimiento, pero eso no es cierto. Entonces nuestras culturas, nuestros pueblos, cuando ya se organizaron, que tenían un sistema social altamente jerarquizado, ya tenían un conocimiento de la agricultura, dejaron la vida nómada y se convirtieron en grupos sedentarios, desarrollo, la domesticación de animales, el arte. Por ejemplo, este no es conocimiento de los ibéricos, este calendario solar en el Río Grande de Matagalpa. Ese es parte de ese elemento artístico, como ellos tallaron, hicieron una circunferencia con sus radianes y demostraron la orientación del tiempo, porque este es un cocodrilo que va de acuerdo al curso del agua de este a oeste, el Río Grande de Matagalpa, y nosotros hicimos una interpretación y resulta que el calendario tiene los días de los meses del año y los días de cada mes. Entonces, eso significa que el conocimiento de estos pueblos, de esta gente, estaba más que desarrollado, súper desarrollado en la parte artística, en la parte de la elaboración de utensilios, de herramientas. También existe esta publicación, una revista que hicimos con la colección del museo, ahora el museo, antes se llamaba el museo Chorotea, Nicaragua, ahora tiene el nombre de Agateite, en nombre al cacique Agateite, muy buen nombre. Pero aquí publicamos parte de toda esa riqueza artística, cultural. Hablamos del mapa original también y toda esta riqueza que se muestra en esta revista, que también ya está publicado, pues demuestra ese conocimiento que nuestros pueblos ancestrales los heredaron. También quiero mostrarles
que hay otras publicaciones, por ejemplo, tenemos esta publicación de Malacatoya, donde se habla del trabajo en jade, la pesca, la recolección, un pueblo chorotega que vivió a la orilla del Gran Lago con mucho desarrollo. Y también tenemos esta revista que es el resultado científico de la antropología física que se aplicó en León de Imavite. Y, y si quisiéramos conocer un poco más sobre los pueblos, sobre las poblaciones de origen mexicano, tenemos este libro de León Portillo, donde él narra, donde él escribe cómo estas poblaciones llegaron, se emplazaron en todo el territorio de América. Y algo que hay que hacer énfasis es que los estudios que hemos desarrollado desde la antropología física, biológica, nos permiten hablar con contundencia esta parte. Este museo en la comunidad de Sutiaba, que es uno de los pueblos originales que todavía conserva una diversidad de elementos culturales de esos pueblos ancestrales, es el Museo Adiac en León, en la comunidad de Sutiaba. Eso se exhibe, eso está, eso existe, y esa es parte del desarrollo cultural de estas comunidades. Y también hay otro museo en Chichigalpa que muestra ese desarrollo. Miren qué belleza de collares. Todo eso, por ejemplo, es parte de estas culturas de nuestros pueblos ancestrales que se emplazaron a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, por eso hay que decir que nuestra historia no es de 500 años, sino que nuestra historia es de más de 8.000 años, 10.000 años y cuidado más. Lo que pasa es que nosotros, la investigación no se ha profundizado, no se ha desarrollado otros tipos de investigaciones deberíamos de desarrollarla, hacerla para encontrar esos sitios que tienen más de 8.000 años. Cuidado, en algún momento los arqueólogos podrían descubrir un yacimiento mucho más antiguo que Cahualinca, que es un sitio paleoantropológico. Entonces, toda esta belleza, esta cerámica, bella arte, le digo yo, son bellas artes, porque esto solamente lo lograban nuestros artistas sin conocer elementos químicos, sin saber que existía la química, pero ellos sabían de dónde tomar el material para buscar esa pigmentación. Y era algo tan especial que uno le puede dar una cerámica de esta con una punta así, es difícil sacarle el color. Entonces, esa es la importancia de nuestra historia, que no es una historia precolombina, como dicen los historiadores, sino que es una historia mucho más antigua, mucho más ancestral, que podríamos estar hablando de más de 7.000, 8.000, 10.000 años. Hay algunos petrograbados que me han compartido que tienen imágenes de megafauna, que si hay esos dibujos significa que la gente vio esos mastodontes, vio los bisontes y los pudo haber estado dibujando, como ocurrió en Europa. La gente, los petrograbados que aparecen ahí, en esas cuevas, en esos petrolíferos, es porque la gente vio estos animales. Entonces es probable que nosotros también tengamos este tipo. Y voy a cerrar este discurso con este librito del Realejo, que también es una publicación nuestra, donde hablamos, describimos el asentamiento del Realejo sobre una población colonial. Y aquí detallamos, por ejemplo, cómo los españoles, los peninsulares, estuvieron sacando a nuestra gente a través del Realejo en barcos marcados, como vendiéndolo como esclavo, yendo para Panamá,
y otras regiones del Caribe para posteriormente ser enviado a España. Entonces, la realidad histórica que nosotros tenemos es muy amplia y debemos de conocer ese hiato de información cultural, científica. A través de la antropología física biológica hemos logrado a caracterizar a las poblaciones y eso es lo importante, que conozcamos, que los niños, los maestros, los historiadores, toda la gente, todos los profesionales conozcan que verdaderamente nosotros tenemos una riqueza cultural impresionante. Lo que pasa es que hay que divulgarla, hay que publicarla, hay que compartirla. Y ese es nuestro proyecto educativo, científico, desde la página de Paleontología de Nicaragua. Entonces les envío un gran saludo, un gran abrazo y a todos y todas, y que Dios me los bendiga. Que tengan muchas bendiciones.